¿De qué depende esto? Akol lefi erech rov isko beniflot dvekuto b'Torah Kedosha. Todo eso depende del valor de el tiempo que la persona se ocupa y se apega a la Torah Kedosha. Como está escrito en el Midrash, Tana de Eliyahu, ¿qué está dicho sobre los tzadikim? Be'oavav ketzet hashemesh bikegurato. Pasuk en Shoftim, Jueces 5. Be'oavav, y los que lo aman, ketzet hashemesh, son como el momento de la salida del sol con toda su fortaleza. Sus amantes. ¿Qué? Mashen que me malajé a Sharet. Lo que no es así, o sea, este pasuk está dicho sobre los tzadikim, y los tzadikim están por encima de los malachim, de los ángeles. ¿Qué es lo bueno que tiene la fuerza del balabait, del patrón? Que él embellece la corona de sus súbditos como la propia, que Mokitro. Tomeret, él puede valorar y por lo tanto cuidar y embellecer la corona de sus esclavos, de sus súbditos. Veim tomar, mi shekara arbe beshana arbe, o mi shekara shana beshana kimay yemeor penem shavim, kehat bemeor panim laolam haba. Y si vas a preguntar, entonces, Bemet, hay muchos tzadikim, hay muchos talmidei jajamim, hay muchos servidores de Hashem. Pero la pregunta es si todos están en el mismo nivel. El que estudió Torah, el que estudió Mishnah, mucho. Y aquel que estudió, menos. La corona es diferente. Entonces, Yemeor Pneim Shavim Kehat. Entonces el resplandor de sus caras, de sus semblantes va a ser igual en el mundo venidero. No es así. Baruch HaMakom Baruchu, She'en Lefanav Masopanim. Bendito Hashem, que no hay frente a él Masopanim que ilu es Shohat, como cohecho. Neemar b'makom acher yater merau tzadik. La colejat befi darko. Cada uno de acuerdo a lo que estudió, a cuánto estudió, a cómo estudió. Hay diferentes madregot, hay diferentes niveles en nuestro apego y nuestro esfuerzo al estudio de la Torah. Pero todos tenemos corona. No, eso es Mesirut Nefesh. Eso es entregar tu vida al estudio de la Torah. ¿Qué? ¿Se acuerdan que en alguna oportunidad estudiamos la Mishnah que dice Ve'akol lefi rova ma'aseh? La Mishnah en Pirkei Avot dice Akol tzafui ve'areshut netuna ve'akol lefi rova ma'aseh. Akol tzafui, todo es sabido. O sea, Hashem sabe todo lo que va a pasar en la historia. Pero por otro lado, Areshut Netuná, pero por otro lado nosotros tenemos libre albedrío. Entonces, el hecho que tú digas, si Hashem ya sabe todo lo que voy a hacer, haz más de mencionar qué es lo que haga. Lo que haga, igual Hashem ya lo sabía. Entonces, como se dice, viva la pepa, vamos a vivir la buena vida. Y Zeo. Igual Hashem sabe todo lo que voy a hacer. Además de mencionar si lo que hago es bueno o malo. Al fin y al cabo Hashem sabe todo. Entonces ese no es el tema que estamos hablando, sino que lo traje a acotación del final de la Mishnah. Al final termina la Mishnah diciendo que todo depende de la cantidad de las acciones. Según esta Mishnah se entiende que la cantidad lleva a la calidad. זאת אומרת,
No es lo mismo una persona que da 1000 veces un shekel que una persona que da de una vez 1000 shekel. ¿Quién es mejor? Si le preguntas al rico, va a dar, y él prefiere 1000 shekel de una vez que le dé todos los días un shekel. Es menos trabajo. ¿Eh? Menos trabajo. No, es mejor ganancia. Sí, pero es menos trabajo. Mejor, pregúntale al rico, ¿qué quiere? Pregúntale al pobre, ¿qué prefieres? ¿Que te dé todos los días durante 1000 días un shekel? ¿O que hoy te dé 1000 shekels y después no te doy nada? ¿Qué prefieres? Dependiendo. ¿Ah? Depende de Si me qué. urge el dinero. Necesita ahora bien. Yo creo que un pobre normal, bueno, por lo menos, si yo fuera pobre le diría, dame ahora los 1000 shekels y mañana me encuentro otro que me dé también 1000 shekels. 1000 shekels, no me entiendes. ¿Eh? Prefiero que nos pide una. ¿Mejor? Ya fe. Pero la Mishnah dice otra cosa. No se puede. La Mishnah dice es preferible, así trae el Rambam como ejemplo. El Rambam dice, el ejemplo de la Mishnah es que es preferible que tú des 1000 veces tzedakah, un shekel, que des una vez tzedakah 1000 shekel. Lama, ¿por qué? Para un tacán. ¿Ah? Para No. Algo que no tiene costumbre. ¿Por qué? Porque si tú das 1000 veces tzedakah, Se va a acostumbrar a entonces te vuelves un hombre caritativo. Pero si tú das una vez tzedakah, Aznajón, diste una gran cantidad, pero en acto es uno solo. Ya que es un acto de calidad, es una sola vez. Y aquí la cantidad es la que va a transformar la calidad de la persona. Entonces por eso para el dador es mejor dar 1000 veces poco que dar una vez mucho. Entonces lo mismo aquí. ¿Sí? Sotomeret, ¿de qué depende la grandeza del estudiante de la Torah? No de que de repente un día dijo, bueno, hoy todo el día voy a estudiar, pero luego toda la semana no estudia nada. No, él todos los días estudia, tiene su momento fijo de estudio, y por eso dijeron Jajamim que después de 120 años, cuando la persona sube al Shamaim, no le pregunta si estudió Torah, sino si fijó tiempo para el estudio de la Torah. Kavata etim la Torah. ¿Qué significa Kavata? Que todos los días tienes un momento de estudio de la Torah, y no que estudias una vez por mes. Bueno, una vez por mes voy a estudiar 10 horas. No. Estudia cada día media hora. Cada día, fijo. De manera fija estudias Torah, un poco en la mañana, un poco en la noche. Eso es lo que va a fijar. Entonces, por supuesto, de que Hashem mide eso en las personas. Entonces, el que tiene más tiempo de estudio de Torah, entonces va a darle que su corona y que su visión divina va a ser mayor que uno que tiene menos. ¿Qué? Bien fe. y rezar para que el Señor que me dé 1000 shekels diarios. ¿No? Eso sí. ¿Qué? Es algo de pobre. והוא סוד האור שנברא ביום ראשון שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים. Esa luz que estamos hablando de ella, la luz de la Torá, es el secreto de la luz que fue creada el primer día en la creación, y que Jajamim dicen de que Kadosh Baruj Hu tomó esa luz y la escondió y la guardó en su tesoro para que quede para los tzadikim en el futuro. La luz que tenemos hoy en día no es la luz que Hashem creó el primer día de la creación. ¿La redujo 7 veces? Y la guardó para que los tzadikim tengan satisfacción de esa luz brillante de la cual van a tener satisfacción los tzadikim en el futuro. La de que dice que llegó la presencia de Hashem y que todo, que se creó luz y que se creó oscuridad, ¿a eso se refiere? No. Caniré que la luz que nosotros tenemos hoy en día es la luz del sol, la luz que Hashem creó. ¿No? Pero la Torah dice que ya Hashem creó la luz el primer día. Vayeyor. Entonces, ¿qué pasó con esa luz? Esa es la luz que tenemos hoy en día. Entonces dice Jajamim, no.
Esa luz, Akadosh Baruj Hu la creó el primer día, La escondió. pero la tomó, la guardó en una bodega y esa energía está guardada para los tzadikim que siguieron el camino de Hashem y estudiaron Torah y se apegaron a él. Ellos van a recibir esa luz que es una luz mucho más fuerte, mucho más poderosa en cantidad y en calidad que la luz que tenemos hoy en día en este mundo. Oye, perdón, una consulta. Tengo tres personas. Una persona que es constante en el estudio y que es brillante en el estudio. Otra persona que es constante en el estudio, pero que se le hace muy difícil de entender, dedicar al mismo tiempo. Y otra persona que en cambio no es tan constante, pero en cambio es mucho más brillante que el primero y que el segundo. Ya en este caso es la Torah. Tengo tres casos. ¿Qué le pongo a esos tres casos? La Torah no se mide de acuerdo a la brillantez, se mide de acuerdo al esfuerzo. Claro, pero por ejemplo, el primero hace mucho esfuerzo, aunque no lo entiende. Una vez ya lo hemos visto. El segundo, en cambio, tiene el mismo esfuerzo, pero lo entiende muy bien. Levante. El tercero, en cambio, Tú tienes una persona, un Bajur Yeshiva, que está todo el día en la Yeshiva estudiando Torah. ¿Sabes? Él estudia de 9 de la mañana hasta 9 de la noche. ¿Sabes? En la mitad se toma un cafecito, va a almorzar, va a desayunar, va a cenar, va a salir a tomar en las yeshivot que permiten un cigarrito. O sea, tiene sus interrupciones. Y después tienes un hombre que todo el día está sudando y trabajando. ¿Por qué? Porque Baruch Hashem tiene 15 hijos y los tiene que mantener. Entonces hay que comer, mejor. ¿Sí? Ya fe. Pero él a las 8 de la noche, cuando llega todo molido, ¿sí? ¿Molido? Le dice a su esposa, sí, bye bye, te ayudé con los niños, ahora yo me voy a estudiar Torah. Una hora tengo shiur de Gemara, de Alajá, ya fe. Mejor. El Rav tiene una capacidad de hacer cosas que él no tiene. ¿Cuál es? Que cuando abre el libro, automáticamente él se duerme. ¿Sí? Hay rabinos que tienen una gran capacidad de lograr eso con las personas. Cuando empiezan a hablar, no, de ensueño. Ante el sueño. El shiur fue del sueño. Profecía. Profético. Un shiur profético. Por eso hay rabinos de que no dan divrei Torah en Sukkot, en la sinagoga, porque está prohibido dormir fuera de la sukkah. No quieren provocar a los demás que transgredan la mitzvah de dormir en la sukkah. Entonces, los que ya estudian muchos años aquí ya conocen de que una vez vino esa persona y dice, mire rabino, yo todos los días tengo un shiur, pero yo solamente sé lo que pasó cuando empezó el shiur y cuando terminó el shiur. Lo que lo pasó en el medio no tengo idea. Entonces la pregunta es, si voy al shiur o no, que lo estoy perdiendo mi tiempo, no aprendo gran cosa. O sea, yo aprendo en qué hoja empezamos y en qué hoja terminamos, pero no, para poder saber el día siguiente en dónde abrir la Gemara. Entonces le dijo, te voy a dar varios motivos para que sepas por qué tienes que seguir yendo a ese shiur. Primero, cuando tú llegas de un día de trabajo esforzado, los niños que ven, ¿qué fue a hacer papá? ¿Ah? Para estudiar Torah, ¿no? O sea, eso inculca en los niños la importancia y la grandeza del estudio de la Torah. O sea, los niños saben cuánto estudiaste, cuánto no estudiaste, si estabas despierto o estabas durmiendo, no saben. ¿Ah? Entonces los niños saben, mi papá estuvo trabajando todo el día y se esforzó mucho, pero todos los días se va a estudiar Torah.
Ya fe. 1. 2. ¿Qué piensas que puedes hacer en lugar de ir a estudiar Torah o a ir, Bonagid, no a estudiar, a presentarte en el shiur de Torah? ¿Qué podrías hacer en lugar de eso? No sé, abrir la computadora y ver las noticias, o ver en la casa, no sé, una película, lo de ama, mejor. Allá, no, ahí también se duerme. Ahí también se duerme. Se siente en el sillón y cuando empieza, también se duerme. Entonces, le dijo el Rab, no es lo mismo dormirse frente a una Gemara que dormirse frente a una computadora. No es lo mismo. Es otra cosa. ¿Ah? Mejor. Tercero, tú estás durmiendo, pero tu alma está despierta. Y por eso, cuando tú estás en el shiur de Torah, a lo mejor tu cuerpo no está ahí, pero tu alma sí. Entonces, después de 120 años, la Neshama va a decir, Toda Rabá, que me llevaste todos los días a un shiur de Torah. ¿Por qué? Porque tú estabas durmiendo en tu cuerpo, pero yo estaba ahí presente y yo aprendí, y ahora yo estoy frente a Kadosh Baruj Hu diciendo, él estaba ahí presente en el estudio de la vida. ¿Le puedo responder eso a la Rabadú cuando me pregunte por qué? Pero cuando estén todos durmiendo. Justo ese día dormí, pero mi Neshama. Usted diga eso cuando le hagan la pregunta. O sea, a ver qué le responde. Pero avísenos para... ¿Sabe qué van a responder? Y vendajes y... ¿Sabe qué le van a responder? Bueno, le vamos a hacer Giur a su Neshama. La teoría era Neshama, no para el Gracias. Dafka esta semana escuché que uno de los grandes rabanim de la generación, el Rab Osher Weiss, él dijo que el estudio de, no sé, de media hora de un balabait que está trabajando duro el día, o no sé, o de un soldado que está en el campo de batalla, vale por varias horas de estudio de un estudiante de Torah. Porque sí, ese estudio lo hace con mucho esfuerzo. ¿Sí? No es fácil. Entonces por eso cada uno merece la corona que merece. Y esa es la luz que Hashem cuida para los tzadikim, la tilaú. Y así está escrito en el Zohar, el Zohar. Bereishit, Rabbi Lazar Patach Mar Rav Tuvcha Asher Tzafanta Lireaja. Qué grande es tu bien que escondiste para tus temerosos. Tajaze, ven y escucha y observa. Kucha Brihu Bara le Barnash Be Alma. Akadosh Baruj Hu creó al hombre en el mundo, Beatkin Lele Meve Shlim Be Pulchana, y lo preparó, Tikenoto, para que pueda ser completo en su servicio a Hashem. Uleatkana Orjoi, para corregir sus caminos. Begin de Iskelin Ora Ilá, para que tenga el mérito de recibir la luz superior de Ganis Kuchabrijo Le Tzadikaya, que Akadosh Baruj Hu ocultó para los tzadikim. Que deita ain la orata y lo que la teja. Y hacerle un jekalo. Que no hay ojo que pueda ver, que vio, ¿sí?, esta situación. La Gemara dice que todos los Nevi'im, todos los profetas profetizaron para los días del Mashiach. Pero nadie profetizó qué va a pasar en el Olam Haba, en el mundo venidero. Porque sobre eso no es posible hablar, porque no hay ojo que pueda, o persona que pueda entender realmente esa situación. Y en Mot HaMashiach son todavía días en este mundo. Aznajón son días ideales, días de paz, días de tranquilidad, días de bonanza, días que Am Israel está tranquilo y que puede dedicarse a
estudiar Torah y a vivir una buena vida sirviendo a Hashem. Pero eso todavía es aquí, en el Olam Hazé. Pero hay algo que el Naví, ni siquiera el profeta, puede percibir. Eso es lo que dice el pasuk en Ishayahu 64. Ain lo ra'ata, que no hay ojo que lo pudo ver. O sea, no hay ni un ojo ni siquiera de profeta que pueda percibir esa dimensión de lo que es el mundo venidero. Ubamezajá barnash leau neora. ¿Y de qué forma amerita la persona tener o llegar a esa luz? Beoraita, con la Torah. Entonces, cuando la persona está conectada con la Torah, recibe esa luz. Damru Razal, dijeron Jajamim en Masejet Hagiga, Tratado de Hagiga 14. Asher kumetu belo et nar yutzak yesodam. אלו תלמידי חכמים שמקמטים שאינם עיניהם בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא מגלה להם סוד לעולם הבא שנאמר נהר יוצק יסודם, והם הטעמי תורה גנוזים שהם האור העליון הגנוז. קומטו viene de lekamet, como de, ¿cómo se dice esto? Cuando uno agarra algo y lo achica, lo comprime, bediu. Asher kumtu velo et nahar, sin tiempo, ¿sí? El río Yutzak Yesodam va a fundamentar sus secretos. Entonces, ¿qué dice este pasuk? Complejo. Dice la Gemara, ¿de qué habla este pasuk? De los Talmidei Jajamim, shemekamtim shena, o sea que minimizan, ¿sí? Empequeñecen su tiempo de estudio, de sueño, lo acortan en este mundo, y a Kadosh Baruj Hu les revela el secreto de la luz del Olam Haba, ¿sí? Del Nahar. El Nahar es el manantial, el río, las aguas de la Torah en el futuro. Y esos son los secretos de la Torah, que son la luz superior escondida. Velajen amar Perek HaTorah, por eso dijo en el Perek Kinyan Torah, Kol Asek BaTorah L'Shema Tochelit Dvarim Albe, todo aquel que estudia Torah Leshem Shamayim tiene muchos méritos. Dvarim Arbe Satam Velo Piresh Maim Otama Dvarim. La Mishnah ahí no explica cuáles son las cosas que amerita la persona que estudia Torah Lishma. Sí, ahí la Mishnah dice, o la Braita dice, que todo aquel que estudia Torah Leshem Shamayim, Zohele de Barim Arbe, va a tener el mérito de recibir muchas cosas. ¿Qué cosas? No dice. ¿Qué son esos de Barim Arbe? Es que si dijera y estudiáramos por lo que dice, ya no sería Lishma, sería por lo que dice. Entonces lo mejor es que no diga. אבל בכל אופן, ¿a qué se refiere? ואי אפשר לומר שהם דברים שפירש שם אחרת. עכשיו, האמת que la Braita luego, ¿hay un sidur aquí? Si es Lishma, no quiero saber. No quiero saber qué problema. No va a ser Lishma, sino Rabino. Entonces dice aquí en el Perek Shishi, dice en el Perek Shishi, caja. הנה, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה, todo aquel que estudia Torah לשם שמיים זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, y no solamente eso, אלא שכל העולם כולי כדאי הוא לו, todo el mundo es merecedor para él. נקרא רע, es llamado compañero, אהוב, querido, אוהב את המקום, que ama a Hashem, אוהב את הבריות, que ama a las criaturas, משמח את המקום, alegra a Hashem, משמח את הבריות, alegra a las criaturas, ומלבשתו ענווה ויראה, y lo embiste con humildad y con temor, ומחשבתו להיות צדיק וחסיד, y lo prepara para ser צדיק, בקיצור, toda una lista
de lo que pasa con una persona que estudia Torah Lishma. Entonces, dice el Rav Chaim de Volozhin, todo aquel que estudia Torah Lishma tiene mérito de muchas cosas. ¿Cuáles son las muchas cosas? Aparentemente, toda la lista de lo que viene después. Dice él no. De los de Lama, Share Amar, Ajarze Veloot. O sea, ¿por qué él dice que no es lo que dice después? Porque Pashut Meot se entiende del texto de la Mishnah que no es eso. ¿Por qué? Porque fíjese cómo está escrito. Rabbi Meir dice, todo aquel que estudia Torah Lishma, Zochel Edvarim Arbe, tiene mérito de muchas cosas. Veloot, y no solamente eso, sino que merece otras cosas. Entonces, Zochel Edvarim Arbe, ¿incluye lo que va a decir después o es otra cosa? Es Velood. Ese le suma más cosas. Si yo te digo, mira, yo te voy a dar, si yo te digo a ti, te voy a dar muchas cosas y además te voy a dar un pastel y te voy a dar esto. Entonces, lo que te dije al principio, ¿está incluido o no está incluido? ¿Está incluido o no está incluido? No, no está incluido, es otra cosa. Porque yo te dije, yo te voy a dar muchas cosas y además te voy a dar esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, lo que te dije al principio, ¿está incluido dentro de todo lo demás o no? ¿No? Y lo demás es muy poquito. Pero es además. ¿Ah? Muchas cosas y además. Mejor. otras más. Entonces, ¿qué son esas muchas cosas que dijo al principio? No sé. Porque no están incluidas en toda la lista que viene después. Y las además son muy poquitas en comparación. Pero no, con lo que no sé. saquemos si son muy poquitas o no. El momento que yo te digo, yo te voy a dar muchas cosas, coma, y además te voy a dar esto y esto y esto, otras 20 cosas. Entonces, lo que te dije al principio no es parte de la lista de las 20 cosas que te dije después. Es otra cosa. ¿Ah? Porque, escucha las palabras. Yo le digo a usted, señor Velo, yo le voy a dar a usted muchas cosas. Y además, le voy a dar otras cosas. Entonces, ¿lo que le dije al principio está incluido o no? Najón. Y además de las muchas cosas, le voy a dar tal y tal y tal. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que lo que dije al principio está incluido en toda la lista que viene después o no? ¿No? Sería como un cambio. Como cambio. ¿Ah? Como cambio y veo también. ¿Najón? ¿Entendió o no entendió? ¿No entendió? Español. Yo le digo a usted, yo le voy a dar a usted muchas cosas. Y además, De muchas cosas. le voy a dar otras. Otras más. Claro, eso es lo que dice la Mishnah. Pero además de las muchas cosas, otras más. Najón. Entonces, Esas no otras está. Si yo le digo a usted que le doy además no incluye lo anterior. Además es otras cosas. Le voy a dar 1000 zapatos y además una camisa. La camisa está incluida con zapatos. Eso es igual que el seguro del coche. El seguro del coche hay un montón de cosas. Te voy a dar todo esto te lo voy a dar. Además, te voy a dar más todavía. Oye, esas cosas. El texto de la Braita es claro. Rabbi Meir dijo, la persona que estudia Torah Lishma va a tener mérito de muchas cosas. Y no solamente eso, Veloot, es la que va a recibir toda la lista que viene después. Dice el Rabbi de Volozhin, de ahí se entiende que lo que dijo al principio no está incluido en lo que viene después, son dos cosas. Entonces la Braita no explicó qué significa que va a tener muchos méritos, no explicó. Solamente explicó lo que vino después, pero no lo que dijo al principio. Entonces, ¿qué significa Zohel Edvarim Arbe? ¿Qué significa que tiene muchos Zehuyot? Yo no quiero saber. Entonces, yo sí. Yo porque yo quiero estudiar Lishma. Si usted me dice eso, me toca. Omnam, Ramaz, cuando dijo Zohel Edvarim Arbe, que va a tener el mérito de muchas cosas, insinuó Rabbi Meir en la Braita, Lehaidun betzichzuach hanefesh ba'or haganus. Lo que quiso insinuar con eso es algo que Pashut Meod no podemos entender. Por eso no lo dijo textualmente. Todo lo demás es algo que puedo entender. O sea,
que yo voy a ser querido por Hashem y querido por las personas y voy a amar a las personas y ta. Entonces toda esa lista son cosas que yo puedo entender. Pero cuando dijo al principio que la persona que estudia Torah Lishma va a tener el mérito de grandes cosas y no lo explicó, es porque Pashut, Rabbi Meir dice, no te voy a explicar algo que no puedes entender. A mí me gusta la explicación. No te puedo explicar o decir de qué se trata porque no lo vas a entender. ¿Sí? Allá. Entonces viene Rojaim de Bolojin y nos dice lo que no podemos entender. ¿Entender? ¿Cuál es el zehut que vamos a tener? De recibir la satisfacción y el regocijo y la pureza del alma que va a recibir la luz oculta del futuro. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? Pero ya se lo dijeron, señor Moshe. No, sí. Pero la luz, ¿qué fue que había el primer día, no? Lo que pasa es que la luz se puede entender. Bediuk. Estamos hablando de algo que no se puede definir, identificar claramente. Es algo muy general, y es algo muy espiritual, y es algo muy abstracto, pero es una promesa que Hashem le da al que se apega a la Torah, al estudio de la Torah, al cumplimiento de la Torah, que es que va a recibir una cierta luz, una cierta energía futura, que hoy en día no la conocemos y no sabemos de qué se trata, y que Hashem la escondió en el primer momento de Briat Haolam. Asher gam kol malachai mala, ni siquiera los ángeles, vechayot, besarfei kodesh, los niveles más elevados de los ángeles, como dijimos hoy en la tefilá, Najón, be'ofanim, be'serafim, be'chayot HaKodesh, be'shum naví, y ni siquiera un profeta, be'josé lo isigu klal etzem inyano. Toda rabá. Ningún profeta puede percibir o percibió de qué se trata esa luz divina futura que van a recibir los tzadikim. וכמאמר המזל, como dijeron חכמים, כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא לימות המשיח. הנה, todos los neviim no profetizaron sino que para eso. אבל תלמידי חכמים עצמן, pero תלמידי חכמים, la recompensa que van a recibir los talmidei Jajamim, Ain lo rata, no hay ojo que pudo ver y que pueda ver eso. Y eso es lo que Jajamim denominan el Gan Eden y el vino que está cuidado con sus uvas, que creeré que es un vino de extrema calidad, y que cuando uno hace lejaim con ese vino, Behemet está muy feliz y muy contento. Shamru Sham Mai la Roata, ¿qué significa que ojo no vio? ¿Qué? Entonces ahí explica que esa es la luz oculta. Pero los sadiquín se han llegado a ver esa luz. Hay sadiquín que han llegado a ver esa luz. Mejor. Pero el solamente ellos. Tenemos los 36 ahí juntos. Esos... No, el que llegó a esa instancia llegó. Pero yo no puedo aquí en este mundo, a filo que sea profeta o a filo un ángel no puede percibir esa dimensión. Najón. Y eso es lo que a lo que se refiere cuando habla del vino. El vino es algo que tú, para poder tenerlo, necesitas exprimir la uva. Entonces a esa uva, ese vino que se exprime de esa uva, es lo que todavía está escondido y que solamente los tzadikim lo pueden percibir. La kolejat, y todo es lo mismo. Soda tamei Torah gnusim shelon nitgalu adai. ¿Qué son esos secretos? O esa luz secreta. Esa luz secreta son los secretos de la Torah que todavía no se han revelado. Eso también es parte de la satisfacción que van a tener los tzadikim, de poder percibir grandes secretos de la Torah que todavía no se han revelado, que están ocultos. La Jena Marstam Litvarim Arbei, por eso dijo que van a tener el mérito de muchas cosas. Litvarim Arbei,
que no es algo que se puede ahora aclarar o decir. Ubetana de Beliau, y así dice el Midrash Tane de Beliau, bienaventurado el hombre que tiene palabras de la Torah. Y él está sentado y lee y estudia en un lugar oculto, escondido. ¿En dónde lo van a colocar a ese estudiante de la Torah? Lo colocan con Akadosh Baruj Hu, Mario Shev Beseter Elion Betel Shaddai Tlona. El que está sentado en el lugar oculto, superior, en la sombra de Hashem va a descansar. Entonces, que así como ellos se colocan a sí mismos solos y estudian la Torah y nadie los ve y lo hacen de manera oculta, así también, que Mokenen, Baolam Abba, así también en el mundo venidero, Em Yoshvim Etzel Akadosh Baruj Hu Levado, ellos tienen el mérito de poder estar sentados y de convivir con Akadosh Baruj Hu, que se denomina Yoshev Beseter Elion, que está sentado en el lugar oculto superior. Por eso Juan sentado y muchos aquí veían mucho más allá de lo que uno puede ver. Le decían, vete y coge un cubo de agua. Y bueno, pero si el Rebbe dice que hay que coger un cubo de agua, yo me cojo un cubo de agua. Él sabe por qué. Ya tenía. Una pregunta, esa es la veraita que está en el capítulo 6 ¿Sabes qué hay? Sí. La de Zohele de Barim Arbe. Un chico de Brasil. Tengo que ir la semana que viene allí a verlo. A ver si está todavía. Sí, sí. טוב, שער הזכירה פרק ט"ז, No sé si está todavía. Tengo que ir la semana que viene. שמירת הלשון. בו יבואר גודל עונש החולק עם רבו. En este capítulo se explica el gran castigo que recibe la persona que disputa y discute con su Rav. Viene, abona machloket u afilu im cholek im adam ashavelo bema'ala. El pecado del machloket es también cuando la persona discute y tiene una discordia con una persona cualquiera, afilu que está a su mismo nivel, a su misma categoría. De kol sheken, y por supuesto, mucho más. Dios no quiera, chas v'shalom, im talmid chacham, si discute con un sabio, afilu eneno rabo, afilu que no es su rab personal, y por supuesto, mucho más todavía, si es su propio rab. De kol sheken im rabo, bevadai gadol abono v'nichpelar rato. Por supuesto que es muy grande su pecado, y el pecado y el mal es doblemente grave. Ki adua, porque es sabido es sabido que aquellos que están involucrados en el machloket generalmente tienden a insultar y a despreciar a la contraparte. ¿Qué? Así actúan. Y es sabido el gran castigo que recibe una persona que desprecia, insulta a un sabio de la Torah. Shamru Bejelek, dijeron en la Gemara, Benipsaken Beyoredea, y así el Shulchan Aruch fija en la parte de Yoredea, Shamebazet Talmid Chacham Ubichlal Kidvar Hashem Baza. La persona que desprecia a un Talmid Chacham es como si está despreciando a Akadosh Baruj Hu mismo. ¿Y cuál es el castigo? Y karet tikaret, anefesh ahí abonaba, que merecerá karet doble. Y karet tikaret, aquella alma en ese pecado. Bafilu bizmanenu, y murak raúl yorot de Agia Batorah.
Y afilo que tú digas, bueno, lo que dijeron Jajamim en el Talmud y en el Shulchan Aruch es de los Talmidei Jajamim de la época del Shulchan Aruch, de los que eran Talmidei Jajamim. Hoy en día los Talmidei Jajamim son, flojos. Antiguados. Hoy en día ya no están en esa categoría. Entonces, ya despreciar a un Talmid Jajam no está en ese mismo problema, en esa misma dimensión. No. Dice el Hafetz Haim. Lo najón. Cada Talmid Jajam en su época. Entonces, si él es en esa época un Talmid Jajam, Ra'uy leorot ve'agea b'Torah, y él sabe y puede emitir veredictos de la Torah, de la Halajá, y él se esfuerza en el estudio de la Torah, Nikra Talmid Jajam, es denominado Talmid Jajam. Ve'amevazeoto, y por eso el que lo desprecia, afilu bidvarim be'alma, afilu con stam, palabras, afilu shelo befanav, afilu no en su presencia, sino que habla de él por detrás. Avon peliliu, este es un pecado muy grave. Vechayab nidui al zei, merece excomulgarse. Nidui, que deita bioredea, besiman resh mem gimel, besiman shin lamed dalet. En nidui, ¿saben lo que es nidui? ¿Saben lo que es excomulgar a una persona? Excomulgar a una persona en la halajá significa que esa persona se tiene que ir a un lado, estar totalmente solo, nadie le puede hablar, nadie le puede hacer caso, está sentado en el piso, está como una vel prácticamente, como una persona que está en luto. Esa es una persona excomulgada. Solamente que la persona que está en luto por 7 días. Y el que está excomulgado, hasta que no lo liberan del nidui, puede seguir estando menudé. ¿Quién sabe cuánto tiempo? Pues ¿Qué? esa es la misma. Nidui es lo mismo Shores de Mei Nidar. Lo mismo o es diferente. Sí, estaba por casarse. ¿Ah? Sí, estaba por casarse. ¿Más que van a estar por casarse? Es más. No puede guardarlo, pero no está. ¿Qué? Yo no me estaba estudiando sobre este tema de Malloque. Y lo veía que el Malloque también era para bien. Porque Todo tiene bien. Afilu, Amalek tiene algo bueno. No, decía que si yo, por ejemplo, tenemos un Malloque entre Rabbi Shammai y Rabbi. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de Yo, Shammai y yo él. estoy hablando yo tengo una forma de pensar y usted tiene otra. Está bien, Usted es ¿sabe rabí, cómo? Pero en lo bueno que hay, que yo, si usted me enseña lo que yo no sabía, pero por esa Malloque que estamos discutiendo usted y yo voy a aprender, por lo cual es para bien. Sí, pero hay una gran diferencia entre dos personas que están discutiendo para aprender y entre dos personas que están discutiendo y una está discutiendo para insultar y para avergonzar y para hacer al otro. De eso estamos hablando. Pero de eso estamos hablando. Sí, y Leli Shammai cuando discutían de una manera honorable. Yo digo la halajá es así, tú opinas que la halajá es así. Cada uno tiene su opinión. Pero aquí estamos hablando de gente que desprecia, que insulta a un Talmid Jajam, y por eso hay que excomulgarlo. A una persona así hay que decirle, Señor, usted no tiene lugar dentro de la sociedad. Vegam en lo refuale makató. Dijeron Jajamín, la persona que desprecia a un Talmid Jajam no tiene curación. No tiene curación. Está muerto, su enfermedad no tiene cura. Que deita, como dice la Gemara Masejet Shabbat, Amar Rabbi Yehuda Amar Rab, Kola mebazeh Talmid Jajam en lo refuale makató. Todo aquel que insulta a un Talmid Jajam no tiene curación, medicina para su enfermedad. Vegam Churban Yerushalayim haya por zeachet kedita sham. Y otro de los motivos por los cuales se destruyó Yerushalayim es por eso. Lo harba Yerushalayim ela bishvil shebizu batalmidei chachamim. No se destruyó Yerushalayim sino porque despreciaban a los chachamim. Sheneemar, como está escrito en Divrei Hayamim, Bayum mal'ivim bemalachei Elokim, y avergonzaban a los ángeles de Elokim, ubozim de Barav, y despreciaban sus palabras, umetateim beneviav, y
se comportaba mal con sus profetas, Adalot Hamat Hashem, hasta que subió la ira de Hashem, Be'amó, en su pueblo, Le'en Marpe, sin curación. Y todo eso es ¿por qué? Porque avergonzaban y despreciaban a los ángeles de Hashem, que son los Talmidei Jajamim. Od Amrina Mibrachot, Amar Rabbi Yoshua Ben Levi. Con la mesaper achar Talmid Jajam, mitatam shel Talmidei Jajamim, nofel begeinom. Todo aquel que cuenta o que habla mal de la cama, o sea, después de la muerte de un Talmid Jajam, entonces su castigo es el Geinom. Entonces, cuando hablamos de un Talmid Jajam, antes de opinar o de decir algo, tenemos que tener mucho cuidado para que no vayamos al médico y nos diga, lo siento mucho, no tiene medicina. No, nos mudamos para allá, Karim. ¿Te puede traer esto? A ver, que alguien se haga cargo de